y en la humanidad en general. No es una propuesta equivocada ni demasiado idealista, es una propuesta real, porque con un poquito que avancemos en ese plano, la vida humana va a tener otra vez el cariz que se merece, de paz, de contento, de armonía, con lo cual poder vivir. Yo recuerdo, y debo hacer una confesión personal para poder entender por qué enfoco desde esta dimensión. Yo recuerdo que de muy joven tenía una apetencia, quizá difusa, pero con el tiempo la pude ver con claridad, en encontrar para mi vida y para la vida en general lo que yo llamaba en ese tiempo una sabiduría de vivir. La busqué con ahínco, la busqué con desesperación durante muchos años. Recurrí a filósofos, a pensadores, a escritores dentro de mis alcances. Leía con voracidad para ir armando una especie de plan de mi vida que enfocara en esa dirección. Porque yo notaba en mi vida y en las demás que le dedicábamos mucho tiempo a especializarnos en distintas ramas, profesiones, conocimientos, pero descuidábamos el punto más importante, que es alcanzar un arte de vivir, una forma armoniosa y sabia de vivir, que haga delicada, gentil, bella nuestra vida, individual, familiar y social. Y allí andaba, a tientas, tomando un pedacito de acá, tomando otro pedacito de allá, como dicen los filósofos a veces, como hacen las abejas que revolotean entre las flores y sacan polen para hacer su propia miel. Hacer esa miel, miel de vida, miel de sabiduría, miel de contento, miel de bondad. A eso iba. Y durante muchos años, con errores y con aciertos, fui armando esa sabiduría de vivir precaria, pero que iba tomando forma. Hasta que en los años aproximadamente 1999, por allí, o 2000, encuentro la enseñanza de Saibaba. Y para sorpresa mía, veo condensado allí, en la enseñanza de este supremo maestro de la humanidad, veo condensada toda esa sabiduría que tomaba por pedacitos en distintos pensadores, pero que ahora lo encontraba plenamente expresada, plenamente vivido, encarnada en la vida misma de este maestro supremo, y una enseñanza que indudablemente para mi corazón y mi vida y para mucha gente, inmediatamente dije, acá está lo que todos estábamos buscando y que nos revive otra vez este espíritu, este ahínco de llevar una vida más elevada de la que llevamos, pensando incluso por distintas formas, o para vivir más perfectamente, o para encontrar más paz, o para encontrar más armonía con los demás, o para liberarse de muchos sufrimientos que son provocados por muchas formas equívocas de vivir. Y así, en esa lectura, comencé a hilvanar de a poquito, como podía, esta enseñanza suprema del querido maestro Saibaba, más lo poquito que podía ir yo aportando desde la pequeña filosofía, que quedaba perfectamente subordinado y completado en esa maravillosa enseñanza de este supremo maestro de la humanidad. Y así fue como de a poquito se fue tomando forma esta sabiduría que hoy me gustaría transmitir, que no me pertenece en absoluto. Es toda de Saibaba con un poquito de agregados. Pero va aquí entonces, para sintetizarlo y no hacerlo demasiado largo. El maestro, lo que concierne a la enseñanza moral, que fíjense, habla de sabiduría moral, no solamente de moral, porque no hablamos de normas y principios que estén allí como reglas que hay que cumplir, sino en una forma de vivir que implica una moral, pero implica una estética, una manera bella de vivir, implica una política, porque es una forma de convivir con más justicia y más cooperación mutua. Implica una filosofía, porque está basada en la comprensión, no solamente en la acción, pero no es nada más que comprensión. Nos pide el maestro, seamos grandes teóricos para ser buenos prácticos, y seamos buenos prácticos para ser grandes teóricos, complementando el conocimiento con la acción, no disociándolos, haciéndolo uno. ¿Dónde se uno? No solo en la cabeza, no solo en el corazón, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Se tiene que manifestar esto en nuestra manera de comer, de vestir, de relacionarnos, de actuar, de tomar en serio nuestra profesión o trabajo, de sentir que cooperamos con el bien del conjunto y que lentamente avanzamos hacia un mayor grado de perfección. Y para quienes son creyentes en Dios,
este camino nos acerca a Dios. Y para quienes no creen en Dios, le da a la vida humana una belleza, una plenitud, una elevación, que es la aspiración más profunda que está en el corazón de muchas personas, que después por depresión, por pesimismo, por desánimo, deja que se duerma y se apague y desaparezca, pero está latente en él. Si hay alguien que estimula, que enciende esa llama que está dentro, podemos volver a empezar, porque partimos de una apuesta que se corroboran las experiencias que uno puede tener en la vida, y esa apuesta dice: todo hombre, toda persona, todo hombre y mujer lleva en su ser la aspiración a la verdad, al bien, a la belleza, aunque viva degradado, aunque viva confundido, está dentro. Por eso cuando la siente, la ve y la ve vivir, siente que algo adentro de él quiere volver a salir. Esas semillas son las que hay que estimular. Primero en uno mismo, por supuesto, y después en los demás. Y entonces nos enseña que el querido maestro y los grandes filósofos que de alguna manera comparten su ideario y su ideal de vida. Primero y ante todo, cultivarnos y perfeccionarnos para entonces transformarnos en instrumentos capaces de ser coherentes, porque cada vez que enseñamos una propuesta social, primero la vivimos, entonces tiene una contundencia enorme, porque como se dice un viejo refrán finlandés, las palabras son de plata, pero las experiencias son de oro. Y entonces a eso hay que ir, purificarse primero. ¿Y qué es purificarse primero y perfeccionarse? Desarrollar el lado bueno que tenemos dentro, la verdad, la rectitud, la comprensión, el respeto a sí mismo y al otro, la generosidad, la no violencia, todo está desarrollado, pero está latente, como semillas, como instintos débiles, dijo alguien, que están en nosotros. Pues entonces hay que fortalecerlos. Y la vitamina y la nutrición es la sagrada enseñanza para poder practicarla, para poder sentirla. Purificarnos, desarrollar el lado positivo, no perder demasiado tiempo con el lado negativo. Sabemos que lo tenemos. Después de todo somos humanos, las dos cargas están, pero tengo que poner mi mente, mi imaginación, mi voluntad, mi palabra y mi impulso para desarrollar el lado bueno de mi vida. Pensar lo bueno, dice Say. Decir lo bueno, sentir lo bueno, hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque eso hace que se expanda en nosotros, en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestra voluntad, el mismo ideal, el mismo sentimiento, la misma belleza, que se empieza a irradiar, que se empieza a manifestar. Hay que insistir en eso toda la vida, desde que empezamos a tomar conciencia hasta el último aliento. Un granito más de acumulación de lo bueno, un granito más de acumulación de verdad, un granito más de no violencia, y nuestra vida será bellísima, hará mucho bien a todos, nos dará contento a nosotros. ¿Qué puede haber de más hermoso que sentir un contento de vivir que nace de la raíz misma? No solamente de los bienes externos que necesitamos, sino del bien interior, de esa raíz que me alimenta de adentro, como si fuera una vertiente que me da vida cada día. Entonces, purificarse, que es perfeccionarse, cultivarse a sí mismo. Bella puede ser la música, hermosa puede ser la poesía, extraordinaria puede ser la pintura y las artes plásticas, pero ¿qué es todo eso comparado con un carácter bello, con un carácter armonioso, con un carácter capaz de control, capaz de medida, capaz de armonía, capaz de don, capaz de generosidad? A eso hay que trabajar. El artista plasma la belleza de su obra afuera de él. Entonces hace una hermosa obra y nosotros nos deleitamos, pero todos estamos llamados a ser artistas de nosotros mismos, a que la mayor obra de arte de nuestra vida seamos nosotros mismos. Y miren, podemos vivir, si nos faltan algunas cosas en el campo de la cultura, pero sin belleza, sin verdad y sin bondad, la vida humana se seca. Y de humano tenemos nada más que el rótulo y la apariencia. Entonces, fortalecer eso, esas cualidades tan hermosas que enseña Sai Baba, que enseñan los grandes maestros espirituales, desarrollar eso que es nuestra mayor riqueza. La belleza física, la belleza exterior puede ser provisoria, puede tener un tiempo, pero la belleza del alma, la belleza del carácter,
va con nosotros, somos nosotros. Y en el recuerdo, cuando no estemos, seremos eso que hicimos, eso que sentimos, esas cualidades que encarnamos. Esa es la belleza eterna de una persona. Por eso hay que tratar de insistir primero en ese plano, no descuidarlo. ¿Por qué fallan los grandes proyectos políticos, históricos? Porque se descuida la raíz, porque yo tengo toda la voluntad de transformar al mundo, pero se me va a colar en la acción, si no trabajé sobre mí, se me va a colar el egoísmo, se me va a colar la codicia, la voluntad de poder, y va a arruinar mi obra. Entonces, si tengo un proyecto de una obra externa para ayudar a la humanidad, primero tengo que encarar mí para que salga esa obra y no se le cuele esto que lo termina por destruir. ¿Cuántos ideales, cuántas formas de vida maravillosas se hunden en el fracaso porque se llevan adelante sin haber hecho la primera tarea? Purificación, perfeccionamiento, cultivo de sí mismo. El segundo aspecto que es muy importante, que Sai Baba insiste mucho y complementa, porque a veces escuchamos esto, que hay gente que se preocupa por una ética individual y descuida la social, o se preocupa demasiado por una ética social y descuida la individual. Él las complementa perfectamente, porque dice, aparte de tu perfeccionamiento, de tu cuidado, de tu perfección, acuérdate, ama a todos, sirve a todos, pon tu vida, tu carácter, tu enseñanza, tus talentos, tus bienes, ponles todos en la dirección de la ayuda a los demás, pero primero desarróllalo en ti, con todo lo que puedas, con lo que tengas. Entonces, segundo punto, agudizar la conciencia social y comunitaria, desarrollar fervor social. Ponemos fervor en los espectáculos deportivos, ponemos fervor en los recitales musicales. Por allí, desgraciadamente, ponemos fervor equivocado en las pasiones políticas y culturales, a veces cargadas de violencia. Pero no hablo de ese fervor. Hablo del fervor luminoso. Hablo del fervor que edifica. Hablo del fervor que eleva. Ese que a veces en silencio y sin hacer ruido hace que la vida de una persona tenga contenido, tenga plenitud. Fervor social. Sentir que soy social. Que no soy una gota de aceite en un vaso de agua. Soy agua, pertenezco a todos, me debo a todos, tengo un deber social, no solo personal, no solo personal. Miren, hay dos deberes en nuestra vida, dice este querido maestro y otros que lo siguen. El respeto a sí mismo, que consiste, ese es el primer deber que tengo en la vida, vivir a la altura de lo mejor que tengo, mi conciencia pensante, mi conciencia moral, mi sensibilidad superior, mi voluntad de hacer el bien, vivir ahí, trabajar para vivir ahí. No abandono nada de mi vida, no dejo nada afuera, ni instintos, ni pasiones, ni deseos, pero las subordino, las purifico, las empleo como fuerzas que me llevan a la plenitud. Como hace la planta, que toma abonos de la tierra, se alimenta del agua, del aire, del sol, ¿pero para qué? Para crecer fecunda y dar frutos. Así tenemos que hacer en la vida, utilizar todo, purificarlo, ennoblecerlo, elevarlo, sublimarlo, llevarlo hacia arriba, vivir hacia arriba, no hacia abajo. El hombre bueno, el hombre virtuoso se desarrolla hacia arriba, el hombre que se abandona y se descuida se desarrolla hacia abajo. Hay que ir hacia arriba, estamos todos llamados a ser mejores. Ese es el estímulo y eso es conciencia social. Utilizaré todos los días de mi vida, qué hermoso juramento hacer esto, utilizaré todos los días de mi vida mi capacidad, mi talento, mis bienes, mi energía, y los pondré al servicio de mi familia, de mis amigos, de la comunidad, de la sociedad en su conjunto. Interésate por la humanidad, no me alcanza, contesto. Bueno, entonces interésate por tu país, no me alcanza. Bueno, entonces interésate por la comunidad, no me alcanza. Interésate por tu familia. Pero por favor, interésate por algo más que vos mismo. Esta es la llamada. Si no, ¿qué? Si no se parece un puño cerrado. ¿Qué es el egoísmo? Cierre sobre sí. Mano que se cierra sobre sí. ¿Qué es el altruismo? Mano que se abre. Apertura, expansión. ¿Cómo voy a dejar apretado, subsumido en mí los pocos, muchos talentos que tenga? No, afuera, sirvan a todos.
Qué bonito poder llegar al fin de la vida y decir, hice lo que pude, puse mi corazón en lo que pude. Eso es vivir sanamente, idealmente, y saber tener el fervor del servicio a los demás. El tercer elemento que es muy importante y que es muy complementario con este, vivir con líneas directivas, porque si no la vida se vuelve así, nos movemos así en la vida. La vida es movimiento, es multifacética, es contradicción, es impureza, es ondulación, a eso hay que ordenarlo, a eso hay que jerarquizarlo, la cabeza arriba, el corazón al medio, los impulsos debajo, a eso hay que darle dirección. No podemos, no tenemos que vivir a tontas y a locas. Y es importante, yo puedo decir, a mí nadie me lo enseñó. Pues bien, los que pueden enseñarlo, que lo enseñen, que lo expandan, que lo divulguen, que nunca se sientan cansados de hacerlo. Porque de esto no se puede cansar uno. Porque esto es la belleza misma de la vida. Entonces, ¿qué principios podríamos llevar en la vida? Muchos. Saibama nos enseñó muchos, pero 3 o 4, nada menos, que llevaría uno solo de ellos toda la vida. A todos, ¡ay, qué hermoso! ¡Uy, qué difícil! ¡Ah, qué hermosa nobleza! ¡Qué hermoso ideal! Si me ponen el ideal a mi misma altura, por debajo, no me va a inspirar. El ideal tiene que estar más arriba. Las perlas, las joyas, las piedras preciosas no están en la superficie de la tierra. Hay que cambiar el ideal. Entonces, acompañado por esta otra, que es un signo maravilloso de la vida. Esfuérzate por dañar nunca, esfuérzate por ayudar siempre. Dios mío, un ideal pleno, 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 pleno. Lo puedo pensar todos los días, porque las cualidades que nos enseñan a vivir, no solamente hay que pensarlas, hay que rumiarlas, hay que saborearlas, hay que bajarlas, hay que impregnarse de ellas. Miren, lo que pienso lo tengo que fortalecer en el sentimiento y lo tengo que llevar a la voluntad. Lo que tengo en la voluntad de recto lo tengo que bajar al pensamiento y de ahí al sentimiento. Lo que tengo en el sentimiento lo tengo que llevar a la razón y de ahí a la voluntad. Hacerme uno. Y para eso me ayuda tener una serie de principios para vivir. Ponerse principios de valores para la vida. Porque la vida es cambiante. Y hoy tengo ganas de hacer el bien y mañana no. Y esta tarde ya se me fue. Y hace frío y es muy tarde y ya no tengo ganas. No. El principio va a ir con ganas y sin ganas. En la noche y en el día. Con entusiasmo y sin él. Pero eso sí, la acumulación me va a llevar a que siga creciendo cada vez más adentro mío un extraordinario entusiasmo y unas ganas de plenitud bondadosa frente a la vida. ¿Puede haber algo más hermoso que una persona buena y delicada? Creo que no. Razonablemente bondadosa, delicadamente bondadosa, armoniosamente bondadosa. Porque a medida que eso crece, crece la paz. Bondad y paz están pegaditas. Entonces me va a empezar a repugnar, aunque se me escape muchas veces, me va a empezar a repugnar ser violento en mis ademanes y mis gestos, sentir violentamente, pensar violentamente, me va a doler, me va a invadir a veces, me va a ganar por segundos, pero me va a empezar a dar horror. Horror de utilizar mis manos para golpear y no para dar. Horror de sentir odio y no bondad y compasión y ternura. Horror de pensar negativamente y no pensar con nobleza. Entonces se nos enseña, Sai nos enseña, llena tu día con palabras verdaderas, pensamientos nobles, ideales elevados. Practicalo, practicalo, practicalo. Y serás bello, serás armonioso, serás útil. Te ganarás el justo renombre y avanzarás hacia Dios si eres creyente. Confiadamente avanzarás por la vida. Por lo tanto, la última gran propuesta de este querido maestro, que yo creo sería la suma de la sabiduría moral que tanto han forjado los filósofos y los pensadores a lo largo de los siglos por alcanzar. O elegir en esta vida la lógica del egoísmo o elegir en esta vida la lógica del don. Si elijo la lógica del egoísmo, tengo ejemplos todos los días, no hace falta que me muestre mucho, porque pongo la voluntad del propio provecho, la propia ganancia,
la propia utilidad como único criterio en la vida, entonces mi vida se angosta y se produce la crisis de la relación con los demás. Cada uno tira para su lado. Consecuencia, guerra, injusticia, abusos, violencias. El camino del egoísmo tiene siempre sus frutos y son horribles para la vida humana a la larga. No podemos, no debemos, aun cuando nos cueste mucho, reducir nuestra vida, como dijo alguien muy bien, a las aguas heladas del cálculo egoísta. Pero por otro lado está la lógica del don. El don que nunca termina, que cuando se da se recibe. Por eso esa famosa frase tan hermosa de Saibaba. El que vive en el don vive dando y perdonando. El que vive en el egoísmo vive recibiendo y diciendo, dame más, dame más, dame más, y no agradece. Cuando crecen las virtudes en nosotros, el corazón se hace manteca de gratitud, uno siente deseos de agradecer, y un solo gesto bueno que recibe es como un bálsamo. Uno puede llegar a llorar de emoción y de gratitud cuando ha purificado el corazón. Y lo único que hizo es limpiarlo, porque todos los corazones brillan con la luz de la verdad, de la belleza y del bien, pero hay que limpiarlo. Si nos descuidamos, se ensucia. Pero esa es toda la tarea que tenemos en esta vida. Por eso, en esta humildísima charla de la mañana, ¿qué otra cosa puedo decir? Que vivamos en la expansión. Y así como alguna vez el Quijote dice, Quijote andaba por la vida haciendo verdad, haciendo rectitud, haciendo paz, nosotros podemos decir, pretendiendo ser Quijotes más cuerdos, pero tan buenos como él, estemos en la vida diciendo la verdad, de esa manera venciendo la mentira, actuando con justicia, de esa manera venciendo la deshonestidad, actuando con bondad y de esa manera superando al odio, viviendo en el aprecio y entonces evitando el desprecio y el rechazo, viviendo sin violencia y entonces eliminar de nuestra vida de a poco, toda brutalidad, toda aspereza, todo rigor, toda crueldad que hace tan feo al hombre, tan desagradable, tan inhumano. Qué bonito es escuchar la palabra que a uno le digan, sos humano, mereces el nombre de ser humano. ¿Y qué es ser humano? Ese es cortés, delicado, no violento, comprensivo, generoso. Tarea a la que estamos invitados todos los días de nuestra vida. No hay tiempo para... No nos jubilamos en eso. Intentémoslo, que es muy hermoso. Pueden Gracias, ahora hacer Héctor. las preguntas. Sí, tenemos, Héctor, la primera pregunta. Dice, cuando ya reconocí algo que me cuesta mucho, por ejemplo, ser tolerante, y lo practico desde el anhelo de mejorar por amor a mis hijos, ¿cómo sostener la práctica de ese valor viendo si es justo lo que me cuesta y me hace fluctuar? O sea, ¿cómo sostener esa práctica si es justamente lo que cuesta la práctica de ese valor y lo que da fluctuación adentro de uno? Muy linda y muy interesante pregunta. Por otra parte, es lo que nos pasa con cualquier valor o cualidad que queremos desarrollar precisamente porque nos falta. Va y viene, ¿no es cierto? Ondulamos, tenemos altibajos, nos cuesta mucho y en cualquier momento podemos fallar y volver para atrás. Recetas interesantes para aplicar. Primero, determinarse a llevar el valor adelante. Entonces, establecer la tolerancia, como nos pregunta esta persona, la tolerancia como valor para mí. Eso tiene que ser un principio de conducta que me va a obligar a estar atento todo el día porque sé que ahí flaqueo, sé que ahí estoy débil. Entonces tengo que tener cuidado. Primero. Segundo, pensar en frío. Pensar en frío, ¿qué es ser tolerante? Entonces, imaginarse cómo debería uno o cómo reaccionaría uno si llevara la vida que quiere vivir con el conflicto con el hijo, con el esposo o la esposa, con el amigo, con el colega o con quien sea. Primero, imaginar, porque la imaginación tiene un tremendo papel en el grado de perfeccionamiento interior. La imaginación es poderosísima. ¿Saben por qué?
porque la imaginación es un estado intermedio entre el pensamiento y los sentimientos. Cuando yo imagino algo y lo imagino con intensidad, pongo en marcha los sentimientos afines a lo que estoy imaginando y los pensamientos afines. Entonces ese es otro, imaginarme yo, permanentemente imaginarme yo en frío, que me comporto con toda la gente con una actitud de tolerancia. Alimento eso, lo alimento, lo alimento. Si tengo traspiés, bueno, me desesperaré un momento, me arrepentiré, pero rápidamente tengo que volver otra vez a insistir, porque esto se va acumulando, despacito se va acumulando. Como madura la fruta en el árbol, despacito. Si yo soy intolerante, no puedo pretender ser tolerante a la noche de la mañana, pero sí puedo ser cada día, despacito, menos intolerante, porque voy acumulando tolerancia. Tercero, es muy importante programarse por anticipado. Supónganse, hablo por experiencia personal. Uno, por ejemplo, tiene por allí una relación que no le cae bien. Tiene una relación que es conflictiva con la otra persona, o porque es muy intempestiva, o porque tiene un carácter distinto, o porque piensa muy distinto a mí, siempre hay choques y roces, y uno está ahí al borde de enojarse, o me contradice, o lo contradigo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer o tengo que hacer quizás? Me programo por anticipado. Si estoy con esa persona y me hago la ficción de un diálogo con él, entonces es muy probable que cuando yo diga esto, él me conteste esto porque lo conozco, que tiene este problema, o me va a negar esto, o me va a desacreditar en aquello. Pero si yo me programé, estoy preparado porque cuando él haga esa actitud o reaccione de ese modo, me va a encontrar sereno, porque yo ya lo sé. Entonces, además pensé qué le contesto, y le contesto amablemente lo que pienso, y entonces de alguna manera neutralizo la acción de él. Y aunque a lo mejor no cambia de actitud, la suaviza, inevitablemente la suaviza, porque mi actitud de responder sin renegar de lo que pienso, pero de una manera relativamente cordial, empieza a bajar en él también el tono. Y empiezo a darme cuenta de esto. A mí me pasaba con un amigo que no podía relacionarme porque tenía la costumbre de contradecirme cuando estaba hablando, y yo tengo una tendencia perniciosa en ese sentido de haber dado clase, que me gustaba hablar, y cuando venía la interrupción me ponía muy nervioso. Y me ponía furioso con él. Y fui aprendiendo, me programé, y hoy es un encanto nuestra conversación, fluye, los dos seguimos pensando lo mismo, tenemos puntos en común y no tenemos, pero yo encuentro una gran paz y ha crecido la simpatía mutua, naturalmente, porque aflora el lado bueno también en él. Así que no desesperarse cuando tenemos, trabajar, eso sí, decir, esto va por acumulación, pero se acumula si me esfuerzo día a día y lo hago con todo mi ser. No solamente quiero ser tal cosa, no, quiero ser tal cosa. ¿De qué manera? ¿Cómo? Me programo, lo medito, me imagino, leo cosas en torno al tema y no abandono ese punto. Es como una persona que tiene una cierta dificultad para caminar y nota que no camina adecuadamente. Bueno, se esfuerza día a día en prestar atención hasta que camina un poquito mejor. Y así vamos sumando por cualquier defecto. No hay defecto donde no lo podamos rebajar. Si no lo podemos extirpar, lo vamos a rebajar bastante. Y vamos a poder vivir con él deseando que cada día pese menos. Y va a pesar menos. Gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta. En estos tiempos de pandemia, de aislamiento vivencial, ¿cómo educar en valores humanos? ¿Y qué significa educar en valores humanos? Sí, muy interesante. Esta pandemia nos puso cara a cara con nosotros mismos. Entre todas las tragedias vino esta realidad y sabemos los conflictos que han existido cuando yo tengo que convivir a diario con hijos, con pareja, y eso se ha hecho muy conflictivo en muchos casos. No en todos, por supuesto, pero en muchos casos sí. Entonces, lo primero que enseña esta pandemia, que nos obliga a tener que estar en un reducido espacio y permanecer muchas horas juntos, lo cual no es nada sencillo, me enseña a comprender que el trato dulce y afectuoso entre las personas es la gran receta. ¿Y cómo empieza eso? Supónganse,
Yo estoy en una familia donde tengo hijos o compañeros de vida que es intemperante, agresivo, está fastidioso, contesta mal y me obliga o me suscita lo peor en mí y yo también contesto mal. También acá viene la programación. Y yo ya estoy preparado de su maltrato, pero en vez de reforzar el maltrato o humillarme frente a él, le voy contestando en una forma muy apacible, serenándolo, haciéndole ver otras actitudes, o sencillamente callándome si veo que el momento no es para decir nada, pero lentamente esa persona va a empezar a sentir que su agresividad queda en el aire, despacito, y empieza a devolver, aunque sea en parte, lo que va recibiendo. El trato delicado. Mire, es tan importante esto, pero tan importante esto, que un amigo la otra vez me contestaba en una carta muy bonita, me decía, he llegado por experiencia a darme cuenta que hay una sola virtud frente a la cual no hay armadura ni espada que me proteja, y es la delicadeza y la bondad. Son poderosísimas, pero tienen que ser guiadas por la inteligencia. Uno diría, ¿pero qué tiene de fuerte la bondad? Sí, como dijo el sabio, la bondad es débil como el agua. Pero ¿qué es más fuerte en la naturaleza que el agua? El agua destruye todo si quiere. La bondad también. Pero tiene que ser llevada como un calorcito que se irradia en la palabra, en los gestos. El mostrarse sereno aunque uno no esté sereno, porque la serenidad da paz. La serenidad baja los tonos, baja la agresividad del ambiente. Tener movimiento sereno, contestar amable, seguir una conversación, por ejemplo, no confrontar de lleno uno contra otro, tomar lo que dice y aprender a hablar con la lógica de Li, no con la lógica de Lo. La lógica de Lo es esto o lo otro. La lógica de Li es esto y esto otro también podría ser. Miren, esta tarea es importante porque cuando existe la calidez del afecto, del trato, de la palabra cuidadosa, inmediatamente tenemos menos violencia en el ambiente que nos rodea. Esto es ley, esto es ley. Si se aplica, da resultados. Y empiezo a notar que ese monstruo que estaba al lado mío, que esa fiera que yo no quería más, no lo podía ni ver, se apacigua un poco. Puede ocurrir que el caso sea muy grave, bueno, sucederá que nos separaremos o lo que fuere, pero cuántas cosas hay que se arreglan con saber callar, con saber acompañar, con consolar, con ayudar en la preocupación, no contradecir, no confrontar, porque eso potencia. Si quiero pelear, adelante, si quiero pelear a los puños. Si quiero apaciguar, el arte es el cuidado en las palabras. Por eso Saibaba insiste tanto, tanto, tanto. Hablen suave, hablen dulce, hablen poco, hablen recepcionando, hablen cautivando, hablen deleitando. La belleza es imbatible, y cuanto más se desarrolla, más imbatible. No necesito ni palo, ni espada, ni poder. La bondad puede mucho, pero hay que trabajarla mucho. ¿Por qué? Y porque tengo muchas relaciones en la vida que son conflictivas y me saca ese lado terrible. Por eso, volvemos al principio, tengo que trabajar adentro mío, pero sin enojarme conmigo. Y no detenerme tanto en el defecto, saber que está, pero darle de comer a la virtud. Ahí está dejarla morir de hambre. Al vicio, a la mala tendencia, no darle comida. ¿Y qué es no darle comida? No estar pensando todo el día en eso. Soy un maldito, soy un maldito, soy un maldito, seré un maldito. Yo me voy a vengar, yo me voy a vengar, yo me voy a vengar, me voy a vengar. En cambio, si lo suelto, mire, es un ejemplo muy simple. Analicen su vida. Cuando tienen una preocupación por algo y viene a la mente y los bombardea y están preocupados, lo primero que hay que hacer cuando el problema todavía no está y es un futurible y yo estoy
temiendo las consecuencias, es despolarizarme, es decir, cambiar el foco de la atención de mi pensamiento y distraerme en otra cosa. En una lectura, en un paseo, conversaciones con amigos. Aunque venga el bombardeo, no le doy de comer. Lucho con eso, no le doy de comer. Despacito, van a ver que sucede algo increíble. Si logra uno que pasen los días, el problema casi desaparece. Porque el que le está dando de comer al problema es el pensamiento. Acá está la clave. Por eso Say dice muchas veces, tenés la llave. Si la das vuelta para un lado, la puerta se cierra. Si la das vuelta para el otro lado, la puerta se abre. De la misma manera, dale de comer a parte buena de tu naturaleza y espera los resultados buenos que van a llegar. De a poquito van a llegar. No te desesperes si hay problemas contradictorios, si aparentemente retrocedes, porque no se retrocede en lo que se avanzó. Simplemente hubo un obstáculo temporal, me pongo de pie de nuevo y sigo. Swami dice siempre, firme determinación en lo que pensás hacer. Principios claros, firmes. Esfuerzo incansable, no te desesperes. A veces despacito, a veces más rápido. Despacito. Yo puedo doblar una rama de mimbre, si hago fuerza, la doblo. Si yo tengo un alambre relativamente dulce, lo doblo. Despacito, despacito. Así se crece, así se crece. Pero un campo de batalla para desarrollar valores son las relaciones más próximas. Porque con el que está más lejos es más fácil. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? 2 o 3 frases simpáticas y sigo mi camino. Convivir es lo tremendo. Ahí está el infierno y ahí está el cielo. Entonces, en la convivencia es donde uno debe cuidar. Por eso es tan importante el respeto entre las personas. ¿Qué es respeto? Respeto es distancia. Respeto es mirada. La primera palabra del respeto es no yo, tú. Y fíjense que, claro, la mirada del respeto. Si yo miro con odio, quiero pulverizarlo. Si yo miro con desprecio, quiero separarlo. Si yo lo miro con respeto, lo considero. Si yo lo miro con bondad, lo valoro. ¿Vieron cuando uno habla con una persona que le prestó atención y calidez? Uno se siente importante, porque me hizo sentir importante, porque me tomó en serio, porque sabe que en mi corazón existe lo mismo con el corazón de él. Trátame bien. ¿Cuántas veces uno escucha que me traten bien? Empecemos por tratar bien entonces. Pero no consigo nada. Persevera. Vas a ver qué vas a ver. Puede ser que algún ingrato no pueda ser, pero por un ingrato 5 se van a dar cuenta y se van a acercar. Por eso la bondad es como el agua. Orada, despacito. Lo puede todo, pero es débil. ¿Qué se cae primero de la boca? Los dientes, que son duros. ¿Qué permanece en la boca? La lengua, que es blanda. Esa es la gran sabiduría. ¿Cuáles son los árboles que perseveran cuando hay viento y hay nevada y hay lluvia? Los árboles flexibles. Los árboles rígidos, y es cuestión de observarlo en zonas donde nieva, se cargan de nieve y se cortan, se caen por el peso de la nieve, porque no supieron ser flexibles. En cambio, el arbolito que uno ve que se mueve para todos lados y es débil, ese es flexible. Entonces, cuando se le cae la nieve, se dobla y la nieve cae y se pone de pie otra vez. Eso es la bondad. ¿Alguna pregunta más? Sí. Acá te piden si podés desarrollar un poquito más sobre la purificación. Habías hablado de purificarnos, de la importancia Claro. de la purificación. Sí, es muy interesante esto porque el problema de nuestra condición humana, entre tantos otros que tenemos, digamos, es que somos una naturaleza compleja. Vieron que a veces uno en un momento de desesperación dice, ¿cómo me gustaría vivir como un animal, como un pájaro que vuela, como un perro que se alimenta y duerme, lo que fuera? Porque son naturalezas simples. El perro tiene su naturaleza que se mueve bajo ciertos instintos básicos. Nosotros somos un complejo de naturalezas. Ahí está nuestro problema. ¿Por qué? Fíjense, tengo cuerpo.
Por lo tanto, instintos, deseos, etcétera, etcétera. Tengo pasiones, es decir, sentimientos que se desbordan y pasan el límite, deseos que se pasan el límite. Tengo sentimientos y a veces contradictorios. Vieron que a veces uno dice un contradictorio. Por un lado quiero el otro. ¿Cómo puede ser? Al hombre le puede pasar. Y le puede pasar porque tiene tendencias diversas. Entonces, tiene inteligencia, tiene conciencia. Imagínense ordenar todo eso. Si yo lo descuido a eso, se produce el caos, que son esas personas, por ejemplo, que son muy claras acá en la inteligencia, pero son impulsivas, brutales en sus reacciones. ¿Por qué? Porque dejaron fuera de su campo de conciencia toda esa zona rica, múltiple, compleja, donde hay una selva y un jardín, que es todo eso que llamamos sentimientos. Ahí hay que trabajar y mucho. No basta con que yo esté informado, que es el gran tema del Occidente. Es un gran error que traemos hace muchos siglos. Basta con que yo esté informado. No, es importante la información, pero es un medio apenas. Tengo que formarme y para formarme tengo que pasar esa información en lo que tiene de valioso y me propone cualidades, bajarlas a la práctica. De lo contrario, tengo ese hombre disociado, ese hombre esquizofrénico interno, está dividido, está partido. Miren, si nosotros pudiéramos sacar una radiografía del hombre promedio, veríamos placas, como si fueran placas tectónicas, pedazos yuxtapuestos y juntados. Por eso toda persona es un manojo de contradicciones. Por ahí uno le ve una faz linda, bella, y de golpe tiene una reacción brutal, porque hay zonas que quedaron fuera del trabajo. Purificarse, la palabra lo dice, es limpiarse. Es decir, insistir, por eso Say decía, ¿y dónde? ¿Cómo hago? Tengo que hacer introspección todo el día, Sí, es importante indagarse con serenidad, ver la parte de defectos y virtudes, reforzando el lado bueno que yo puedo llegar a tener, pero tratar de insistir permanente en repetir la práctica del valor. ¿Saben por qué? Porque el valor no es solamente para la cabeza. El valor se hace sentimiento y se hace voluntad. Entonces, para sorpresa mía, que yo, por ejemplo, tenía, supónganse, una actitud de frialdad hacia ciertas personas, cuando practico el valor, determinado valor, por ejemplo, del respeto, de la cortesía, empiezo a notar adentro mío que me empieza a ayudar el sentimiento a hacerlo. Primero el sentimiento estaba aparte, no lo puedo ni ver. Después el sentimiento, sin que yo me haya dado cuenta, ya no me presenta tanto obstáculo. Ya empieza de alguna manera a acompañarme. ¿Por qué? Porque el valor hizo el trabajo de limpiar, de limpiar, de limpiar. Cuando uno practica valores, es como si tuviera una escoba con un poco de agua y jabón y un trapo de piso y está ahí, barre, limpia, todo al mismo tiempo, perfuma. Así pasa con la purificación. Es limpieza. Por eso Say utilizaba imágenes muy hermosas. Sacarse la corteza de arriba, sacarse la cáscara amarga. Son todas imágenes muy claras que indican, saca esa capa. No es una capita, es una capa gruesa, pero se trabaja y se logra. Y sobre todo, uno empieza a sentirse por primera vez en la vida que es uno consigo mismo. No 3 o 4. El que piensa, el que dice una cosa, piensa otra, siente una tercera, quiere una cuarta. No. Todo va juntándose de a poquito. Es como si tomáramos nuestras partes y las empezamos a hacer. Y entonces pasamos de ser una persona de múltiples tendencias a una persona de multiunidad. Para llegar a Dios, dicen los sabios, hay que hacerse uno. Para estar en paz con la humanidad hay que ser como si fuéramos uno. Para establecer una relación armoniosa con otro, tengo que ser como si yo sintiera que soy uno. Siempre la unidad tiende a la armonía. Siempre la fragmentación tiende a la colisión. Adentro, afuera y en todos los niveles de la vida. Entonces, purificación es hacer ese trabajo. Pensar, autoevalorarse, pero no en sentido culpable ni pecaminoso ni nada de esto. Con la serenidad de quien dice, de a poco vamos, porque después de todo,
tengo lo que tiene todo el mundo, así que no hay problemas. No, no es que yo sea una excepción de que tenga estas partes oscuras en mi vida. Las tienen todos o casi todos. Así que despacito, en silencio, no tiene nadie por qué saberlo, pero todos los días de nuestra vida pensar cómo voy, cómo estoy, cómo trato a mi esposa y a mis hijos, o a mi esposo y mis hijos, a mis amigos, a los demás. No solamente pensando, me hirió, me lastimó, me humilló. También, si ocurrió, tengo derecho a estar molesto por eso. Pero tengo que pensar también, ¿qué pude haber hecho yo? ¿Qué tengo yo que suscito a veces en las personas tales reacciones? ¿Habrá algo de mí que lo provoca? Qué importante que es eso, porque amplía la visión mismo. Y entonces empieza a crecer en uno una conciencia de mayor comprensión para sí mismo y para los demás. Porque quien ve así la vida se vuelve menos duro en juzgar al prójimo. Ya no lo juzga con la fiereza. Sí, reconoce el error, pero no va con esa carga, lo detesto, lo odio, lo aplastaría como un gusano, todas esas cosas que son alimentos de la mente. Uno empieza a comprender. No quiere decir que renuncie a lo que cree, no quiere decir que renuncie a lo que quiere hacer en la vida y a dignificarse, todo eso sí, pero hay medios para hacerlo. Los valores son los medios imprescindibles para actuar en cualquier lado. Porque uno dice, no, no, los negocios son negocios, la amistad, no, no, no hacer esa división. Todo yo estoy en los negocios, todo yo estoy en la familia, todo yo estoy en la amistad, todo yo estoy en el servicio que hago a la sociedad. No pedazos sueltos. No, vivir con pedazos sueltos es catastrófico. No me conduce nada más que a ser partícipe también del lío general que existe. Si no hay armonía y paz en mí, poco voy a poder colaborar con la paz y la armonía en el mundo exterior. Así que todas estas cosas son de trabajo diario, porque en el fondo es refinarse, refinarse. Como el artesano que arregla limpia la madera, la pule, como el que pasa la lija, como el que pinta, todo tiene su trabajo. Pero podemos ser mejores sí o sí, y tenemos el talento. Es difícil, en algunos tramos, en otros es fácil. Y eso sí, vamos a tener viento a favor a medida que lo practiquemos mucho, porque nos va a venir el regalito, si ustedes creen en Dios de la gracia de Dios, si no creen en Dios, va a venir de adentro porque voy dando lugar a que todo eso que tenía dentro lo hice crecer. Si lo dejé así de chiquitito, lo aplasta la tierra. Es como la semilla famosa que meto ahí en la superficie, le tiro tierra, le tiro tierra, le tiro tierra y la semilla no sale. La riego, la abono, sale. Exactamente así. Imagínense ser una planta consciente, una planta que se va desarrollando para dar los frutos más ricos y saludables. Y todos podemos dar frutos. Algunos darán más, otros menos. Todos tenemos algún talento. Y si no tenemos ninguno, existe el talento más hermoso de todos, el saber escuchar, el saber acompañar. Y si por ahí se nos ocurre algo, el saber sugerir buenos consejos, buena orientación, para que las demás personas se sientan bien. Entonces, van a estar escondidos en una cueva y va a venir gente a verlos. No van a querer ver gente porque están ocupados y van a sentir que vino a visitarlos inesperadamente, porque es la ley. Según la frase del sabio, cuando la flor está llena de polen, déjala que viene a la flor. Llenémonos del polen, de los valores, y vamos a ver que nuestra vida interna y externa también cambia. ¿Alguna otra pregunta? No, las personas están muy ensimismadas, deleitándose con tu charla, con lo que nos estás transmitiendo, y de alguna manera en toda esta hora que ha transcurrido has abarcado todas las áreas, todas las respuestas a todas las preguntas. Así que te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Ha llegado realmente a nuestro corazón desde la genuinidad desde la cual transmitís, ¿no? Desde la sinceridad. Muchas gracias, realmente.
muchas gracias de corazón. Claro, y lo único que hace uno en esta vida cuando puede retransmitir la enseñanza de los grandes sabios, ¿cierto? ¿Cuánto, cuánto nos ahorran en el camino, cuánto nos ayudan, cuánto nos esclarecen, y además es de comprobación directa. Por lo tanto, la aventura de vivir acompañada de los valores es una aventura de vivir como el navegante que lleva mapa y brújula, o como el tirador de flechas que tiene un centro a donde tirar. Tenemos que tener en la vida un centro a donde tirar la flecha de nuestra vida. Entonces, todo lo que vaya ocurriendo, podemos tener traspiés, desviaciones, momentos dolorosos, pero uno sabe qué camino tiene que tomar, porque el centro es desarrollarnos en la virtud y para el creyente estar cada vez más cerca de Dios, que sería el destino final de nuestra vida. Pero a Dios tenemos que llegar con el corazón, la inteligencia y la voluntad embellecidas, porque según dice Dios, yo te lo entregué limpio, te distrajiste, te olvidaste, se ensució, limpialo de nuevo que volvés a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos también por estar del otro lado y esperamos volver a tener otro espacio con vos en algún otro momento. Te agradecemos muchísimo. ¿Cómo no? No, al contrario, yo les agradezco de corazón la invitación que ha sido tan hermosa. Muchísimas gracias por todo y estoy disponible. Gracias. Y gracias también a todo el equipo que está detrás sosteniendo este espacio, a las chicas que están en la parte técnica también, a los que están de reemplazo, a los que están ahí aportando ideas y atentos. Hay mucha gente que envía muchos agradecimientos para vos, Héctor, y todos esperan volver. Muchas gracias. Con todo gusto, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias. Ya les vamos a estar anunciando las próximas conferencias. La siguiente será el 17 de julio y vamos a estar enviando la difusión. Un abrazo a todos, que tengan un lindo día. Muchas gracias, Héctor. Adiós.